¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia. Desde el Salón de Honor de la Corte Suprema grabamos este programa del canal de televisión del Poder Judicial. El 18 de junio de este año comienza en 13 jurisdicciones del país la implementación de una ley que parece ser revolucionaria y un cambio de paradigma en todo lo que es la cultura judicial y la tramitación de las causas. Nos referimos a la Ley de Tramitación Electrónica. Durante los próximos 25 minutos dialogaremos sobre esta temática. Les quiero presentar a los invitados de este capítulo. En primer lugar, Milton Juica, ministro de la Corte Suprema y coordinador de la implementación de esta ley. Muchas gracias, don Milton, por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también el vicepresidente del Colegio de Abogados, don Pedro Pablo Vergara. Lo mismo, muchas gracias por estar acá. Y muchas gracias por la invitación, digo lo mismo, gracias. Los quiero invitar a ver una nota introductoria que nos va a invitar a conversar en los próximos minutos. Publicada el 18 de diciembre de 2015, la Ley 20.886 de tramitación electrónica establece la digitalización de los procesos judiciales para entregar mayor precisión y regulación a las causas que los tribunales históricamente registraron en papel. Se trata de un importante avance tecnológico que, entre otros beneficios, permitirá la disminución de costos para el Poder Judicial y los usuarios, además de aumentar los estándares de seguridad y transparencia en la tramitación de los procesos. De esta forma, la Ley 20.886 también fortalecerá el acceso a la justicia y, de paso, mejorará la comunicación entre los distintos juzgados del país. Los jueces, funcionarios y usuarios del Poder Judicial deberán realizar sus respectivos trámites a través de la Oficina Judicial Virtual, una plataforma que ofrecerá una carpeta digital con los escritos, resoluciones, actas de audiencias y otros documentos relacionados a un juicio, transformándose en una herramienta cuyo uso obligatorio permitirá terminar con la materialidad de los procesos judiciales. Para las dudas que tanto funcionarios como abogados puedan tener sobre el proceso de tramitación digital, el Poder Judicial está dictando seminarios en todas las jurisdicciones del país desde abril. Ministro Juica, quiero partir con usted esta conversación. Veíamos en las imágenes los altos de papeles, de expedientes, ¿cierto? ¿Esta ley obligará a hacer desaparecer el papel de los tribunales o no? Bueno, ese es el sentido del cambio de tramitación de un sistema escrito como es el que se utiliza actualmente, especialmente en los tribunales civiles, y un sistema digital de tramitación electrónica que tiene muchas ventajas comparativas y que se pone naturalmente a la orden de la tecnología. Este es una implementación no nueva, sino que ya utilizada en otros países del sistema que se denominó la política del cero papel. Exacto. Cero papel. Y desde el punto de vista de nuestro país, nosotros tampoco, esta ley importa una novedad en el sistema, sino que simplemente viene a cerrar un ciclo de tramitación digital sobre la base de registros en juicios orales, como han sido las reformas en materia penal, en materia de familia y en materia laboral. Lo único que queda pendiente en materia de tramitación digital era precisamente las causas civiles que se tramitan en juzgados civiles especiales o en tribunales de letras en otras partes del país. Sí. Señor abogado, el vicepresidente del colegio, ¿cierto? ¿Está el mundo judicial, el mundo de los abogados preparados para este cambio de tramitación según esta ley? No es nada nuevo, como dice el ministro Juica, pero claramente importa un cambio cultural también. En efecto, no es nada nuevo. Yo creo que están preparados a medias. Ya. ¿Por qué digo que están preparados a medias? Porque en general los abogados somos tremendamente conservadores y por lo tanto yo sé que a muchos les va a costar adecuarse a un nuevo cambio de plataforma, porque la verdad es que el procedimiento, como decía don Milton, sigue siendo exactamente el mismo. Yo creo que hay otro problema, que adicionalmente los funcionarios judiciales también van a tener que adecuarse a un nuevo sistema y a un cambio de cultura. Ahora, la ventaja es que esto es gradual, porque empieza a regir ahora, pero solo para los nuevos procesos, lo cual tiene otros problemas que nosotros como colegio hemos destacado y que por ahora no es del caso mencionar. Pero esto va a ir siendo gradual, entonces creo yo que desde ese punto de vista se va a producir un proceso de educación en que la gente va a ir entendiéndolo y probablemente apreciándolo. Porque en efecto, como veíamos en las imágenes, probablemente si esto sigue así, y así lo hemos dicho en foros públicos, en un tiempo más no van a caber en los tribunales que tenemos la cantidad de papeles y documentos que implica la tramitación analógica.
Sí, ministro Juica, desde el 18 de junio en adelante, para las causas nuevas, la ciudadanía, para que comprenda un poco esta ley, ¿no tendrá que ir más, por ejemplo, al tribunal? He de esperar que eso así ocurra. O sea, las ventajas comparativas que tiene con respecto al sistema anterior es que el sistema anterior en materias no reformadas, como son los juzgados civiles, obligaba a los abogados preferentemente a concurrir periódicamente o casi todos los días a los tribunales civiles para hacer el seguimiento de sus procesos. Y también convocaba a un grupo numeroso de personas, usuarios, que también iban a preguntar por sus causas. Eso debiera cambiar sustancialmente porque el sistema digital parte porque la información va a estar en línea y cualquier persona medianamente preparada puede dirigirse no al tribunal, sino que a su computador para lograr, digamos, la conexión con el expediente y interiorizarse de lo que ocurre en ese expediente. Evidentemente que hoy por hoy el mundo judicial chileno, esto es un cambio, evidentemente, para una parte del sistema de tramitación de los procedimientos, porque la reforma procesal penal, el cambio también fue sustancial, en familia también y en laboral, y por lo tanto hay un grupo de abogados, por lo menos especialistas en esas materias, que ya trabajan en un sistema. Ahora se trata de incorporar al resto del mundo judicial o jurídico a una implementación prevista por la ley 20.886 y que ya esta Corte Suprema se preparó con anticipación a esta ley con el acta 54 del año 2014, creo, 2014, en la que estableció frente a nudos potentes de crisis que había en el Poder Judicial, un sistema computacional como fue el sistema de salir adelante con la tramitación de los recursos de protección en materia de ISAPRE, por ejemplo, que aumentaron en miles % el número. Y las demandas también de las grandes empresas ejecutivas obligó también a una digitalización. Y por lo tanto tenía varios sentidos, digamos, el Acta 54. Primero, prepararse para la reforma procesal civil, que venía también con un sistema, que viene con un sistema digital moderno. Claro que ahí se cambia también el proceso de escrito a oral. Esta es la única dificultad que tiene el sistema, de que vamos a implementar una carpeta electrónica en un procedimiento que sigue manteniendo el mismo formato escrito, claro. El mismo formato de juicios más o menos largos y con muchas actuaciones que hacen un poco difícil el manejo. Es la única dificultad. Pero esperando que venga luego la reforma procesal civil que ponga en orden esa dificultad que podría haber. Claro. Pero Pablo, los aspectos negativos que el colegio que usted ve dentro de esta ley. A ver, quiero agregar una cosa. Sí, por supuesto. Los abogados ya en parte también se han ido habituando porque el sistema digital empezó a funcionar en paralelo hace un buen tiempo, ya que los tribunales estaban digitalizados y muchos de ellos funcionaban muy bien. Una de las cosas que el colegio fue a plantear al Congreso cuando nos invitaron a esto fue que si querían establecer una plataforma digital tenían que hacerlo de una buena vez, porque este sistema dual tenía el problema práctico de que en los tribunales no había a veces acceso al expediente físico porque había un expediente electrónico, pero el expediente electrónico en todas partes se advertía que no valía nada. Entonces, en fin, ya hay en ese sentido hay una cierta cultura. Lo que pasa es que en esa cultura seguía subsistiendo el papel y los abogados siempre entendían que finalmente lo que valía era el papel. ¿Cuáles son los aspectos, si quieren, negativos de esto? Hay una cosa sumamente técnica que nosotros planteamos también, pero que no nos hicieron juicio, que es la subsistencia de un mismo código. Como apunta don Milton, en todos los demás sistemas se dictó un nuevo código. Aquí se conserva el mismo código, pero cambia la plataforma. Pero ese cambio obligó a hacer ciertas modificaciones muy importantes. Por ejemplo, un trámite que yo lo considero que ya no tiene ningún sentido, pero que sigue siendo esencial, el que recurre de apelación o recurre de casación tiene que comparecer al Tribunal Superior a hacerse parte. Eso desaparece en la tramitación electrónica porque obviamente no es necesario. Bueno, entonces se modifica el código y el código que va a seguir vigente ya no va a contener esa exigencia, pero sin embargo esa exigencia va a seguir vigente por muchos años
porque es el código antiguo, Claro. va a regir a los procesos que se han iniciado Bueno. antes. Entonces, un abogado que se reciba en 3 años más y que ya no estudió el código antiguo, no va a saber que tiene que hacerse parte porque el juicio empezó un poco antes. Eso en un aspecto, si usted quiere, negativo. En el otro aspecto negativo, y yo no quiero en esto ser negativo porque creo que esto tiene que modernizarse porque si no va a haber una crisis. En el aspecto que, si usted me quiere decir negativo, es que sin lugar a dudas la tramitación digital en algunos aspectos puede ser más lenta. Entonces nosotros tenemos algún temor como colegio de abogados que al interior de los tribunales se produzcan atochamientos porque hoy día la tramitación en un papel es muy fácil. El juez mira, firma y se acabó. Eso toma unos pocos segundos cuando se trata de una resolución simple. En lo electrónico, eso mismo simple es más largo. Tiene que abrir una página, esperar que se cargue, si el sistema no está muy rápido, certificar su firma digital, etc. Pero en lo esencial, si no se hace un cambio, esto va a provocarse un problema. Y por último, y ya lo apuntó en parte don Milton, la verdad es que el sistema digital se aviene mucho más con los procesos modernos de audiencia. Este proceso, que en verdad es medieval, Claro. tramitado digitalmente, va a traer algunos dolores de cabeza, porque todos esos otros procesos, lo importante se realiza en la audiencia. En la audiencia está el juez presente, las partes, los testigos, los peritos, etc. Y después se sube un acta y Claro, basta. pero Claro. eso es para efectos del Claro. registro. En cambio aquí todo va a estar Va a en tener estas que estar plataformas copiado. digitales. El acceso a eso entonces puede ser un poco más complejo porque estamos metiendo un sistema medieval en un sistema del siglo XXI. Sí. Ministro Juica, Pedro Pablo ha dicho 2 veces el tema de la cultura interna del Poder Judicial, el comportamiento del funcionario o del juez. ¿Está el Poder Judicial preparado para este cambio de cultura? De que esté preparado, está absolutamente preparado, porque se han hecho todos los estudios. Tenemos una corporación administrativa del Poder Judicial que ha aportado toda la capacitación y la tecnología de punta en esta materia. O sea, no vamos a partir sin todo el apoyo. Y desde luego este apoyo ha venido haciéndose mucho antes de que la ley se terminara por tramitar. Claro. A través de los sistemas SICSI que operan en esta materia, se han hecho capacitaciones en todos los tribunales, desde luego. Porque hay una experiencia aquí, o sea, claro, siempre un cambio involucra una constante dentro de la rutina que tiene el funcionario, en general todo el funcionario público, especialmente el funcionario judicial. Está acostumbrado a una rutina que es difícil de romper. Esto rompe rutina, por supuesto. Y la experiencia de la reforma procesal penal fue bastante traumática porque también tuvimos la misma dificultad. Y ustedes ven que la reforma procesal penal no tuvo dificultades de implementación y de funcionamiento y funcionó el sistema. El caso más paradigmático es la situación de Santiago, que se demoró un poco, pero todos esperaban ese día D, cuando se terminaba el proceso penal antiguo, inquisitivo, y se transformaba al acusatorio, que podía haber un caos. Y la verdad es que ni se sintió el cambio. Pero eso significó más o menos reprobar más o menos el 50% de los funcionarios o de los empleados de los tribunales que no pudieron aprobar ni entender el sistema digital. Ese 50% no pudieron servir para el sistema digital y hubo que destinarlo a muchos tribunales. Ahí tenemos un remanente de esas personas que fueron agregados a tribunales civiles de familias o de menores, Corte de Apelación, incluso Corte Suprema, que no han superado, digamos, el cambio, van a seguir siendo. Entonces, pero para eso estamos preparados. En verdad, el sistema digital, según nos dicen los expertos, va a simplificar el trabajo de los tribunales de tal manera de que no es que vamos a tener mano de obra ociosa, sino que van a haber más posibilidades de distribuir las funciones en cargas de trabajo. En verdad, todos los cambios son complejos. Uno no puede esperar de que esto resulte 100% perfecto. Tuvimos dificultades en la implementación de la reforma de familia, por ejemplo, terrible, mucho más seria que la que va a producir esto.
que el primer día, segundo día y a la semana estaban colapsados porque se planificó mal el número de tribunales y enseguida, porque también en el procedimiento se planificó mal, el sistema de mediación no funcionaba, y finalmente la posibilidad de que todas las personas pudieran demandar sin necesidad de abogado hizo que hubieran miles de demandas que no tenían sentido en eso. Esas cosas ocurrieron. Claro. En materia laboral también ocurrió con toda la transformación y separación entre el procedimiento mismo y las demandas ejecutivas, también produjo un cambio que ya nos olvidamos un poco. Y por lo tanto tenemos optimismo nosotros los que estamos trabajando en esto, o sea, tiene que funcionar, ya la ley está funcionando, no podríamos decir esto va a ser un fracaso, yo creo que no, o sea, vamos a tener muchas dificultades, pero lo importante es que estamos preparados para esa dificultad, hay una corporación, hay un equipo técnico que está dispuesto a activarse cada vez que frente a una dificultad. Sobre todo que hay un auto acordado que prevea esa dificultad y que en un momento de una caída del sistema opera el sistema anterior, claro. O sea, va al escrito y se digitaliza y se hace todo, porque a lo imposible nadie está obligado, pero esperamos que esto deberá tener una funcionalidad exenta de cualquier dificultad en el plazo de gradualidad que tiene la ley, que es el 18 de diciembre, en que todo el país va a estar en régimen con el sistema de la ley 20.886. Para seguir conversando, los quiero invitar a ver unos datos estadísticos ya sobre este tema. La ley de tramitación electrónica será aplicada a 8 tipos de tribunales: Corte Suprema y de Apelaciones, juzgados de garantía, letras, familia, letras del trabajo, cobranza previsional y tribunales de juicio oral en lo penal. Al usar la clave única, los abogados podrán obtener más de 60 tipos de documentos, certificados y permisos. La primera etapa de implementación comprende 13 de las 17 jurisdicciones del país, correspondientes a 258 tribunales que tramitan 1/3 del total de causas anuales. La segunda etapa abarcará las jurisdicciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción, que concentran otros 206 tribunales. Al parecer, la palabra clave, usando un juego de palabras, es la clave única. Sí. Ese es el kit del asunto en este periodo previo al inicio de la ley, porque todo el abogado, toda la ciudadanía tendría que querer tramitar o quiere ser parte digital de este proceso, va a tener que ser la clave única. ¿En qué consiste esa clave única, don Milton? Bueno, yo no soy experto en materia, en ese tipo de materia, pero lo que entiendo es que todo ciudadano chileno, mayor de edad seguramente, tiene registrado en el Servicio de Registro Civil una clave única, que la solicita y la obtiene y que le permitirá trabajar directamente, y que esa sola clave única le permite presentar escrito porque tiene incorporada firma electrónica simple. Exacto. Inmediatamente. Ahora, desde el punto de vista del costo, es cero costo, o sea, cualquier persona, o sea, es como ¿quién puede funcionar sin un root hoy? Todo el mundo tiene un root. ¿Cómo lo consigue? Lo consiguió de alguna manera en los registros especiales. El Servicio de Registro Civil vino aquí un bus y sacó todas las firmas. O sea, el que quiere hacerlo lo va a hacer en un minuto, y un momento te la firma. Y y como se va a funcionar para la mayor fidelidad del sistema sobre la base de firma electrónica avanzada, eso sí tiene un costo, pero un costo mínimo comparado con el ahorro que tiene el abogado, porque un abogado ya no va a tener que contar con mucho secretario, con mucho personal de apoyo, puesto que con su firma electrónica avanzada va a presentar su escrito con su firma electrónica, va a llegar directamente al tribunal. No, eso de llevar el escrito con las copias, eso ya no va a existir, que lo hacían normalmente procuradores o secretarios de los tribunales. Me dicen que la firma electrónica avanzada cuesta más o menos el registro un poco más de 30.000 pesos, o sea, obtenerla, y enseguida el pago anual son otros 30.000 pesos, o sea, a un abogado le va a costar inicialmente 60.000 pesos el cambio de esto, pero va a tener un ahorro sustancial en su trabajo. Un abogado no puede, o sea, lo único que se le exige es esos dos aspectos técnicos, la clave única
y la firma electrónica avanzada. Porque no puede, porque claro, el auto acordado señaló de que lo mínimo que se le puede pedir a un abogado es que tenga esas dos condiciones técnicas, que son de fácil acceso, pero va a tener un ahorro notable en materia. O sea, hoy por hoy, antiguamente un abogado que no tenía una máquina de escribir no podía servir, tenía que comprar una máquina de escribir, tenía que todas las veces hacer su mantención de la máquina de escribir. Hoy por hoy un abogado sin un computador no puede funcionar, ¿no es cierto? Y eso es un costo. Esto es el costo mayor que pueda tener de clave única, que es, digamos, el sistema que va a controlar todo, pues es el mecanismo que va a controlar la funcionalidad y que vamos a dar fe de que quien tramite un proceso. Hoy por hoy, con la clave única y con la firma electrónica avanzada, se van a evitar una serie de situaciones que en el pasado suceden, de falsificaciones, de personas que toman el nombre del abogado y presentan demandas, y seguramente vamos a desahogar un poco al Colegio de Abogados de denuncias de ese tipo, porque hoy por hoy eso no podría suceder. Y de hecho puedo agregar que el Colegio de Abogados firmó un convenio con una de estas empresas certificadoras, precisamente para que nuestros asociados obtengan la firma digital en el colegio a una tarifa un poco más baja, etcétera. Pero yo concuerdo plenamente. Si la modernidad en muchos sentidos es buena y asumámosla, si ya esto es una ley, y oponerse ya no tiene mucho sentido. Además porque si no, los papeles nos van a pasar por encima. Claro. ¿Cómo va a ser el cambio cultural y logístico y administrativo de los bufetes de abogados, del abogado individual que tramita en la plaza con este cambio? ¿Va a haber oficios que ya no se necesitarán, por ejemplo? Esa es una pregunta. ¿Está el abogado por un tiempo Sí. 100% informatizado en cuanto a la tecnología o no? A ver, una gran parte de los abogados están informatizados. Nosotros sabemos o presumimos por los asociados que tenemos en el colegio que hay un número importante, probablemente de gente mayor, que no tiene, por ejemplo, correo electrónico. Pero yo no sé cuántos de ellos también están ejerciendo la profesión. Probablemente sean los menos y con esto van a tener que modernizarse porque no es una cosa demasiado difícil hoy día. Y todos los demás abogados ya están absolutamente informatizados, tanto porque ya hay procedimientos legales que lo requerían, como porque ya hace algunos años que los tribunales han empezado con una marcha blanca en que ya los expedientes uno los podía revisar digitalmente. Así que desde ese punto de vista la mayor parte de ellos cuentan con acceso y con herramientas adecuadas para esto. Así que en ese sentido hay un grupo de abogados que probablemente les va a costar más y por eso en el colegio nosotros estamos muy preocupados de que esos abogados puedan recurrir al colegio para que nosotros les demos la ayuda que ellos necesiten. Una alfabetización digital que se denomina. No me atrevería a llamarlos analfabetos, una capacitación. Yo creo que en ese sentido podemos cumplir una labor importante como colegio y estamos dispuestos y tenemos los medios para hacerlo. El último bloque de este programa tiene que ver con lo que la ciudadanía quiere preguntarles. Los invito a ver la primera pregunta de la calle. Si se cae el sistema o se corta la luz, ¿hay alguna opción de no atrasar la tramitación de mi causa? Bueno, las dudas sobre el soporte al final. ¿Qué pasa si en algún minuto se cae el sistema por alguna razón? ¿Qué contempla la ley? ¿Qué contempla el auto acordado? En el sistema antiguo se cortaba la luz, que podía ser, no funcionaba. Es una huelga del registro civil del mismo modo. A veces avisan que en un tribunal hay una denuncia de una bomba en un tribunal. Se suspende todo. Esto puede ocurrir. Esto puede ocurrir. Ahora, yo lo que puedo asegurar es que el Poder Judicial, la Corporación Administrativa, ha hecho una gran inversión en mejorar todos estos aspectos que pudieran provocar una caída. Pero una caída nadie la puede asegurar que no va a existir, porque por cualquier razón. Bueno, nosotros somos un país con terremotos, con aluviones, con tormentas y eso puede ocurrir. Claro que está preparado el sistema. Bueno, el sistema implica que la persona va a tener, si se cae, va a tener que ir al tribunal y presentar, y eso el auto acordado lo prevé perfectamente. Dice, en situaciones de emergencia, la persona se dice plazo. Y finalmente se prevé que esa situación importa que no corra plazo. Claro. Para que las partes no pierdan sus derechos. Y el auto acordado va a establecer un mecanismo automático para poder certificar si es que ha habido una interrupción del sistema, de manera tal de que el usuario pueda certificar muy fácilmente el impedimento. No hay que olvidarse que en el sistema
digital, el juez sigue siendo de carne y hueso. Claro. Y No, por lo tanto, claro. ese señor puede funcionar a la luz de una vela. Y eso es lo más importante, creo yo, y nosotros como colegio de abogados lo pedimos, que los jueces sigan muy presentes ahí, porque el computador ni de lejos los va a reemplazar, todo lo contrario, van a tener que estar revisando ahora además al computador. Así es. Lo quiero invitar a ver la segunda pregunta ciudadana. Si no soy abogado, ¿puedo obtener una clave única para realizar mis trámites? Lo mismo. Yo creo que no, yo creo que la clave única es para... O sea, todas las personas tienen una clave única, desde luego. Cualquier persona puede tener la clave única. Pero en general la clave única está dada para el abogado, que va a funcionar como apoderado. Sin perjuicio, hay situaciones en que la ley de comparecencia en juicio permite la comparecencia personal de las partes. En ese caso, parece que sería útil que tuviera la clave única de una persona que pudiera litigar personalmente. Sí. Y en ese caso, el auto acordado contempla esa posibilidad. Pero en general, la primera pregunta del sistema antiguo, si yo soy persona, ¿puedo ir a un tribunal a presentar un escrito? Le decir que no puede presentar un escrito, porque claro, tiene que ser a través de un abogado. Claro, pero yo, por ejemplo, yo podría tener mi clave única e ingresar a mi causa si yo fuera un ciudadano normal y ver, por ejemplo, si lo que el abogado me dice está pasando es efectivamente lo que es. Hoy día lo puede hacer sin la clave única, sí, claro. Lo hace con el rol del tribunal y en efecto eso ocurre mucho hoy día. No solo desde Chile, clientes desde el extranjero hoy día tienen acceso a ver causas que les interesan y eso ha sido muy bueno. Sí. Y para eso no se requiere ninguna clave. Sí, quiero agregarle que el auto acordado, porque esto está incluido en el tema de la publicidad, que fue muy debatido en el Congreso con pros y en contra de una máxima de publicidad. El auto acordado diseñó un sistema más o menos de 6 o 7 variantes en que es posible ubicar la causa sin problema, 6 variantes, incluyendo algunas dobles variantes para mayor seguridad. De tal manera que el sistema mismo que va a implementar la corporación está adecuado para que cualquier persona pueda saber. No necesita tener clave única, por supuesto. Perfecto. Milton Juiz Arancibia, ministro de la Corte Suprema y ministro coordinador de la implementación de esta ley, y también Pedro Pablo Vergara, vicepresidente del Colegio de Abogados, estuvieron con nosotros en este programa de Hablemos de Justicia. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Gracias. Nos despedimos, nos reencontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia, desde acá, del Salón de Honor de la Corte Suprema. Hasta pronto.